Y entró mi mamá y yo no podía alzar la cara. ¿Qué pasó? Dime, ¿qué tienes? Hasta ese momento no me salían las palabras. En ese momento, ¿qué pensabas? ¿O qué sentías? Pues que más bien sentía, Janet, mucha vergüenza. Mucha vergüenza. No me sentía digna, no me sentía nada. Es más ese sentimiento que pensamiento, ¿no? Porque el pensamiento podría ser, no quiero que sepa cómo le digo, ¿no? Cómo le expreso esto, cómo le digo que he hecho durante tanto tiempo esto, ¿no? No, solo vergüenza, sentía mucha vergüenza. Pero seguía yo como en el limbo, ¿no? Como aprendiendo, como asimilando, como que sabía que era lo que tenía que hacer, aunque no quisiera. Y bueno, pues empezó como para mí un camino que no sabía qué era, ¿no? Pero era cuidar de otra persona a final de cuentas, porque empiezo a lidiar con la parte de justamente esa adolescencia, ¿no? Y las amistades y la escuela y sentirme nuevamente bloqueada porque tenía que cuidar a un bebé, ¿no? Muy bien, pues bienvenida Linda. El día de hoy me acompaña una mujer muy especial, quien el día de hoy se dedica, valga la redundancia, a acompañar a otras mujeres. Pero más allá de todo lo que ella sostiene, hay una historia que la llevó a convertirse en la mujer que es ahora. Y ahora vamos a entrar en este momento, Linda. Bienvenida. Muchas gracias, Janet, gracias por el espacio y a todos los que nos ven un saludo. Muchas gracias, Linda. Cuéntame, todas, de repente, todas o la mayoría de las mujeres pasamos por ciertos momentos que podemos decir o nombrarlos como esa noche oscura del alma, ese momento que llega a cambiarnos la vida, que llega a mostrarnos algo, no sé si fue tu circunstancia, pero bueno, hoy vamos a entrar, de ser así, Ujú. me gustaría que entráramos en ese momento y que me Sí. cuentes quién era Linda en ese momento de su vida. Ay, pues mira, pensando como en todo lo que ha pasado, creo que mi noche oscura ha sido con una Linda que tenía 15 años. O sea, creo que fui muy joven cuando me sucedió, ¿no? Algo así. Y simplemente pues era eso, una adolescente, ¿no? Que estaba empezando a crecer, a confiar, a amar también, ¿no? Y pues ya tuve un revés que marcó mi vida de ahí en adelante, ¿no? ¿Qué estaba pasando con Linda en ese momento? Pues mira, al ser yo adolescente, estaba yo, pues, digamos, mis papás trabajaban y entonces yo estaba, pues, comenzando a ser independiente, ¿no? En esa etapa de la secundaria y comencé a relacionarme con amistades más grandes que yo. Y dentro de esas amistades, pues, surgió una relación un poco, pues, oculta, vamos a decirlo así, con un hombre que, bueno, un joven también, 5 años más grande que yo que pues también tenía novias, ¿no? Éramos amistad y todo, pero de ahí pues surgió pues a tener una relación y una convivencia más cercana y pues andar a escondidas, ¿no? Vamos a decirlo así. Y surge que, bueno, después de varios tiempo, yo creo que lo conocí desde los 13 más o menos, pero ya a los 14 años empecé a tener una relación íntima con él, primera experiencia. Y pasado un cierto tiempo, Janet, pues yo quedo embarazada. Y creo que ese fue la punta de lanza en primer lugar, ¿no? Porque fue una situación que comencé a vivir, así como todo había empezado, pues en soledad, en primer lugar, y en segundo lugar, en, en la oscuridad, oculto, ¿no? Por así decirlo.
Y eso llevó, Janet, a que yo, a pesar de que intenté de alguna manera, pues tener ciertas soluciones, ¿no? En realidad no pude, ¿no? Y durante 9 meses, yendo a la secundaria, pues en mi casa y siguiendo conviviendo con estas amistades, pues yo oculté un embarazo, este, y fue, bueno, pues una tensión terrible, ¿no? Y ahora lo cuento como mi noche oscura, Janet, porque lo he reconocido. Antes, en mi ímpetu de ser una mujer fuerte desde siempre, o tener que hacérmela fuerte, como que, no pasó nada, o fue algo muy, pasa a muchas personas, etcétera. Pero ahora en este reconocimiento, pues lo detecto ya que ha sido muy fuerte para mí porque ha determinado muchas de las cosas, miedos de los cuales yo vivo todavía y trabajo en ello, ¿no? Actualmente todavía. Entonces, fue un parteaguas en primer lugar por vivir esa experiencia. En segundo lugar, la confrontación con la realidad al momento de... Mi mamá me llevó al hospital creyendo que era una gastritis, todavía, ¿no? O sea, el nivel de aguante durante ese día, yo en la mañana me acuerdo muy bien que era la toma de protesta del presidente Fox, ¿no? Fue un viernes y desde que me desperté en la mañana, como no había clase, yo tenía una semana de haber entrado a la preparatoria, se me rompió la fuente, pero yo no, todavía no asociaba ese tipo de cosas, ¿no? Como que lo tenía, pero lo evadía al mismo tiempo. Y durante el día, pues estuve insistiendo a esta persona que me llevara al hospital, que algo pasaba, tenía yo dolores. Y entonces me subí a mi casa a dormir y obviamente no pude estar, me salí como a la 1 de la mañana a buscarlo otra vez a que me ayudara. Y yo recuerdo estar así agarrándome de los barrotes, soportando como el dolor, ¿no? Y fingiendo que no pasaba nada, platicando con personas que estaban por ahí en una tienda o algo así, y eso, ¿no? Fingiendo que no pasaba nada. Y no tuve más que regresar a mi casa. Mi abuela ese día había ido de visita con nosotros y me vio, ella me escuchó y me dijo qué pasó. Ella todavía creía como en otra historia, ¿no? Decía, ¿qué pasó? ¿Ya hiciste algo con este muchacho? ¿Te prometió algo? Como que no intuían que estaba yo embarazada, ¿no? Creían que más bien como que a lo mejor iba a abortar o algo así. Entonces mi abuela es quien despierta a mi mamá y mi mamá me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Le dije, no, pues me duele mucho de gastritis otra vez porque yo empezaba a sufrir ese tipo de cosas. Ahora entiendo que fue por el embarazo, ¿no? Y me lleva mi mamá en la madrugada, pues ni modo, al hospital a donde ella sabía, ¿no? Eh, Este, y le van diciendo, pues la verdad, que yo tenía un embarazo ya terminal de 38 semanas y que pues en realidad estaba a punto de nacer. Entonces, primero, ahí se me cae todo, ¿no? No podía yo darle la cara a mi mamá. Y recuerdo pues toda la experiencia, como ya había yo aguantado todo el día, Janet, ¿no? Desde que se me rompió la fuente hasta las 4 de la mañana del siguiente día, pues doy a luz, ¿no? Y bueno, pues me presentan a mi bebé, obviamente yo, ¿qué es esto, no? O sea, ninguna identificación con esa sensación, ¿no? Pero sí logré sentir ese llanto con alegría que sentimos de, ¿no? Como ya nació, ¿no? Hasta para mí yo creo que siento ahora como que ya terminó esto, ¿no? No sé cómo le hice, Ana. 9 meses estar así, no lo sé. De tu tiempo, Y Linda. bueno, a partir de ese momento, lo que seguía, ¿no? A mí me dejan obviamente hospitalizada porque tenía hipertensión. El bebé pues lo revisaron y todo como de protocolo, pero estuvo bien. Ese fin de semana pues yo todavía no recibía ninguna visita por estar en observación. Me llevan a mi bebé, que lo amamante, y yo así de,
no sé qué es esto. Y me decía, mire, su bebé necesita de usted. Y entonces otra vez es como, sí, ¿no? O sea, volver a fingir que lo entendía, ¿sí? Y después de eso, pues mi mamá estaba muy enojada. Cuando ya el lunes, ¿no? Me llegan a visitar, más bien el domingo, creo, me llegan a visitar. eh, Mi mamá fue la primera que entró. Yo no sabía qué estaba pasando afuera, ¿no? Tengo dos hermanos mayores, mi papá estaba fuera de la ciudad, llegaba el lunes, y pues mi mamá lo primero que me dice es, mira, tiene cara de changuito. Pues esto que hiciste estuvo muy mal y como pues tú estás chica, pues nos vamos a ir a vivir a otro lado y el bebé se lo va a quedar él. Entonces una parte de mí sintió alivio porque dije, no me voy a hacer cargo de esto, ¿no? Pero otra parte de mí decía, ¿cómo se hace, no? ¿Qué sigue? ¿Qué me espera, no? De esa situación y obviamente yo tenía mucha culpa hacia mi madre y pues así sucedió. Me dejaron salir como un par de días después. Mi papá obviamente estaba en contra totalmente de eso, decía que eso pues no se hacía, ¿no? Que cómo me iban a separar de mi bebé, ¿no? Y yo, aunque no sentí esa conexión, pues de alguna manera me sentía como atada de manos otra vez. Entonces, cuando salimos, bueno, salí del hospital con el bebé, se lo entregué a su mamá de él. Y yo me fui a mi casa. Obviamente la mirada de mis hermanos era de, ni me decían nada, o sea, solo con su mirada era de reprobación total, ¿no? Y de impresión también, ¿no? Porque cómo, dónde lo traía, ¿no? Y en esos siguientes 10 días después de salir del hospital, pues vivían muy cerca en realidad, vivíamos en una unidad habitacional y estaba a 2 edificios de mi casa, ¿no? Entonces, sabía que lo habían llevado al doctor y que yo le tenía que dar, pues seguir dando leche o amamantarlo. Y en algunas ocasiones de esa semana iba a su casa a alimentarlo, ¿no? A darle pecho, que tampoco sabía qué, pero iba entendiendo y la presión no se me bajaba. Me tenían que checar y revisar rápido. Digo, todos los días diario. Y cuando más o menos se cumplieron 2 días, 10 días, perdón, de haber salido, yo regresé porque entendí que, o sea, el enojo de mi mamá era para que él se haga cargo, ¿no? Pero yo iba a su casa y quien lo cuidaban eran sus papás. Él se iba a trabajar o estaba fuera con sus amigos nuevamente. Entonces, simplemente no veía yo el caso. Y llegué y le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo quiero a mi hijo. Solamente lo sentí, se lo dije. Y me dijo, bueno, pues vamos a esperar a tu papá que llegue y vamos por él. Y obviamente pues ya no me lo querían dar, ¿no? Sus papás, ¿no? Estaban muy encariñados y fue una pelea. ¿No? Y me ofrecían, quédate aquí, aquí te damos un espacio. Y mi mamá, ya, Linda, ya, apúrate, ¿no? Porque como que no quería que me convencieran. Y nuevamente, pues obedecí y me fui a mi casa con mi bebé. O sea, sí hablamos y todo, quedamos de registrarlo y cosas así, pero... ¿no? Y de ahí en adelante mi vida cambió porque no solamente la culpa, la falla, la decepción, ¿no? Que sentía mi mamá,
mi papá, mis hermanos, pero mi papá pues es otro canal, ¿no? Él al contrario, ¿no? Con mucho amor y mucha comprensión siempre me trató. Pero como la fuerte era mi mamá, pues yo obedecía esas reglas, ¿no? Pero a partir de ahí, pues ya no importé yo, ¿no? Nuevamente importó el bebé y todo por el bebé. Y no haces nada por el bebé, o si haces mucho, o no sabes, ¿no? Y así, durante toda la crianza, creo que eso nunca terminó. ¿Y en ningún momento, Linda, se dio o sospechó nada? ¿Tu mamá, tu familia? Nada. Mira, mi mamá era muy observadora y se dio cuenta que yo no tenía menstruación. Y yo le decía que sí, pero que ya había terminado. Y una vez que la vi muy, oye, ya no te he visto, ¿no? No he notado como, incluso me decía ya el aroma, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Y era por ahí noviembre, octubre, noviembre, y me acuerdo que fui a pues, al mercado a comprar unas gotitas de sangre artificial de las que venden para los disfraces. Ajá. Y entonces llenaba yo toallas sanitarias con ese líquido para, pues porque mi mamá empezó a revisar el bote de basura, ¿no? Y entonces que viera que de alguna manera sí estaba yo menstruando. En alguna ocasión, como yo había bajado de peso, me dijo, a ver, déjame verte, ¿no? Descúbrete el estómago. Y entonces yo, te lo juro, y lo metía lo más que podía tratando de que no se notara que lo metía, ¿no? Porque a veces cuando uno mete la panza, como que se suben los hombros, el pecho, y entonces yo la metía con una, no sé cómo le hacía. ¿No? Y entonces, también es un milagro, ¿no? También de eso que mi bebé como que se adaptara a eso, se movía en realidad pocas veces, ¿no? Pero sí yo lo sentía, entonces en ese momento mi mamá me dijo, ah, bueno, está bien, ¿no? Ya no me vio nada, ¿no? Me dijo, bueno, pues ándate con cuidado, ¿no? Porque si sales con tu domingo 7, pues te vas de la casa. Entonces mi miedo era eso, que me fueran a correr de la casa y dos, que mis hermanos pues fueran a hacer algo también con él, ¿no? O sea, él en algún punto me dijo, ya vamos a decirle a tu mamá, ¿no? A tus papás, y yo no quise, ¿no? Pero yo creo que ya tendría yo como unos 4 o 6 meses en ese periodo, cuando él me dice eso. Pero volvemos al punto, como no sentía yo el apoyo de su parte, pues cómo me iba a presentar yo. No sabes, en ese momento, volvemos al punto, o sea, nuestra mente, yo quiero ahora como reconocer eso, ¿no? O sea, mi mente, aunque haya sido yo muy astuta en algunas cosas, mi mente sigue siendo de una niña, ¿no? Y con miedos de una niña también, ¿no? De un adolescente, pues, ¿no? Entonces no es sencillo tomar decisiones así, ¿no? Sin tenerle miedo a esas consecuencias. Pero fue la única sospecha, digamos, Jan. Linda, ¿cómo te sentías realmente contigo misma? Creo que me sentía como, primero, como dije, sola, ¿no? Porque a pesar de que andaba por el mundo, iba a la escuela, ¿no? Algunas de mis amigas se los llegué a decir, pero mi sensación era sola, con la pareja igualmente sola, ¿no? Porque él solo salíamos, o sea, él como si nada. Incluso algunas veces, pues, decía, no, no tienes nada, ¿no? Me llegaba a pegar a veces en la panza, ¿no? Me decía, no tienes nada, o te lo saco a patadas o así, bromeando, pero pues, ¿qué apoyo sientes en ese momento, no? Y entonces en mi casa, pues no puedo decir nada porque me corren, entonces no puedo decir nada a nadie. ¿No? Mis Y amigas de con, la secundaria me preguntaban, ¿y qué piensas hacer?
Y yo decía, no, pues lo voy a tener. Veía yo así alguna clínica, hospital, cuando iba en la calle a ver dónde podía yo en algún momento dado tenerlo y darlo en adopción. O sea, mi pensamiento era seguir hasta que nadie se diera cuenta, que nadie viera que yo había estado embarazada. Imagínate hasta dónde pensaba yo sostener esa idea, ¿no? Esa imagen. Entonces eso, soledad y, y fuerza, ¿no? Como que tenía que ser fuerte ante todos, de alguna manera. ¿Qué callaba Linda o qué le dolía en silencio? Que me fueran a rechazar, que de todos modos pasó, ¿no? Que decepcionar, ¿no? Dejar de ser como en quién confiar, ¿no? Que ya no me tuvieran confianza y sobre todo callaba que, pues que tenía miedo. Ya lo creo. ¿Sí? ¿Hubo algún momento, Linda, en donde tú sentiste que ya no podías más? Pues creo que fue hasta el final, ¿no? Cuando te digo que regresé a mi casa, entré al baño, me acuerdo, porque dicen que nos anda del baño. Y entonces yo pujaba fuerte para ver si lo podía seguir escondiendo, pues. Y como no pasó eso, entonces ya lo único que hice fue sentarme en el sillón. Y ahí fue cuando dije, no pude más. Y fue cuando mi abuela me volteó, me miró, se despertó y me miró y me dijo, ¿qué tiene? Y no pude decir nada. O sea, no me salían las palabras. Y a ella le dije, me dijo, ¿hiciste algo con esta persona? Y yo fue cuando le dije sí. O sea, como que ahí me rendí, dije sí. Pero ella se fue por el lado de que, pues no, no había bebé, pues, o sea, por el lado de que o iba a abortar o apenas a lo mejor había tenido mi primera vez, como que no se lo esperaba. Pero cuando sale mi mamá y me dice que tienes, ahí no pude. Otra vez volví a fingir. Entonces creo que ese fue el momento en donde dije, ya, o sea, no puedo más y algo se tiene que saber, pero aún así resistí todavía en el hospital, ¿no? Hasta que entró mi mamá, bueno, ahorita la vamos a pasar a su mamá para que le diga, ¿no? Que es un embarazo terminal y tal. Y entró mi mamá y yo no podía alzar la cara. ¿Qué pasó? Dime, ¿qué tienes? Hasta ese momento no me salían las palabras. Y hasta ¿Qué que la enfermera pensabas, le tuvo Linda? que decir, ¿Qué ¿no? pensabas, Señora, Linda? esto pasó. Ajá. En ese momento, ¿qué pensabas? ¿O qué sentías en ese punto? Cuando, o sea, esa imagen o ese momento en el que estás en el hospital y entra tu mamá. Pues que más bien sentía, Janet, mucha vergüenza. No me sentía digna, no me sentía nada. Es más ese sentimiento que pensamiento, ¿no? Porque el pensamiento podría ser, no quiero que sepa cómo le digo, ¿no? ¿Cómo le expreso esto? ¿Cómo le digo que he hecho durante tanto tiempo esto, ¿no? No, solo vergüenza, sentía mucha vergüenza. Quisiera poder teletransportarme y darte un abrazo, pero te lo mando energético. Muchas gracias. Por fin, después, el bebé se va a tu casa.
¿Qué siguió aconteciendo? Pues, en primer lugar, pidieron una prórroga. Mi papá fue a la escuela para pedir una prórroga que no me iba yo a presentar hasta que terminara la cuarentena. Y me la dieron. Entonces estuve esos días ahí conviviendo, como aprendiendo, ¿no? A darle pecho, a despertarme en la fórmula. O sea, de ahí ya recuerdo yo que no dormía y pero seguía yo como en el limbo, ¿no? Como aprendiendo, como asimilando, como que sabía que era lo que tenía que hacer aunque no quisiera, ¿no? Y mi mamá y mi papá pues ahí atendiéndome, esto se hace así, esto, mi papá pues lo recuerdo mucho porque se acercaba, me decía, hazle así, tienes que hervir las mamilas, tienes que, o sea, como que mucha apoyo de su parte en ese sentido. Y bueno, pues ambos trabajaban, ¿no? Entonces yo me quedaba pues al cuidado del bebé también y bueno, pues empezó como para mí un camino que no sabía qué era, ¿no? Pero era cuidar de otra persona a final de cuentas y después me integré ya a clases otra vez. Sin embargo, era complicado, ¿no? Porque empiezo a lidiar con la parte de justamente esa adolescencia, ¿no? Y las amistades y la escuela y sentirme nuevamente bloqueada porque tenía que cuidar a un bebé, ¿no? Entonces no podía ir tan fácil a ciertos lugares y mi mamá era permisiva en ese punto. Yo creo que pensaba como, pues tiene que vivir también un poco esa parte, pero era muy limitado, ¿no? En comparación de que si yo libremente me hubiera movido, ¿no? Entonces, por eso vuelvo ahí que el centro nuevamente de mi vida siguió siendo, hay alguien más que importa además de ti, todo el tiempo, ¿no? ¿Hubo cuánto tiempo tuvo que pasar, Linda, para que eso comenzara a cambiar o esa perspectiva se comenzara a tornar de una forma diferente para ti? No, siempre fue así. Creo que todo el tiempo fue así. Eh, en toda la crianza, obviamente siempre tuve el apoyo de mis papás, de mi familia, ya a nivel pues económico, vamos a decirlo así, o de en cualquier sentido de apoyo, pero siempre fue pues una intromisión, vamos a decirlo así, porque la crianza pues no estaba a mi cargo, ¿no? Mi mamá intervenía, mi papá, ¿no? Entonces fue ahí como una crianza compartida, vamos a decirlo así. Y siempre, o sea, la prepa no la terminé en esa ocasión porque pues empecé a seguir en relación con esta persona. Incluso me fui a vivir una temporada, unos meses con él y después nos fuimos a vivir juntos. O sea, me fui a vivir a su casa un tiempo y después nos fuimos a vivir juntos y descubrí que me era infiel. Entonces yo ya no quise y con todo el dolor de mi corazón vas de regreso a tu casa, ¿no? Pero aún así seguía saliendo con él de repente, ¿no? Fue pues una relación que duró varios años, yo creo que unos 5 años más, pero también siempre con esos tintes de a escondidas, ¿no? Siempre, ¿no? Salvo por el periodo que sí estuvimos juntos y viviendo juntos, pero después cuando terminamos, entre comillas, nos seguíamos viendo a escondidas y, ¿no? Entonces después yo ya cumplí 18 y entré a trabajar, empecé a trabajar, Janet. Pero era la misma situación porque eran trabajos que yo no eran bien pagados, ¿no? Esa carga la llevaba siempre mi mamá y su papá también le metimos la pensión en cuanto me separé, todavía lo tuvo que hacer mi mamá porque yo seguía siendo menor de edad, tenía como 17. Entonces, de ahí en adelante, pues me dediqué a trabajar igual, ¿no? No es suficiente, no estás, lo abandonas, ¿no? O sea, siempre una carga culposa de no estar siendo suficiente, ¿no? Suficiente buena mamá, suficiente buena hija menos, ¿no? Entonces, eh, ya como a mis 25 años fue cuando me metí a estudiar en la universidad
hice un curso, pasé mi prepa y luego hice otro curso y me preparé para la universidad y aún así seguía haciendo la misma dinámica. No estás, lo abandonas, lo dejas, no te importa, ¿no? Todo el tiempo. Y yo decía, es que no digas eso, ¿no? Porque me voy a trabajar o me voy a la escuela o voy a hacer trabajos con mis compañeros o bueno, sí, de repente sí me voy a tomar unas cervezas con mis amigos, ¿no? O no sé, pero pues siempre estaba sobre mí ese pesar de no estar haciendo lo correcto. Por eso digo, creo que nunca se terminó hasta que después ya hice mi vida marital, ¿no? Pero no se acabó nunca como esa sensación, Janet, ¿no? Todavía. Ujú. ¿Qué fue Incluso lo después primero? empecé a trabajar y seguía la sensación, ¿eh? O sea, después de la universidad y todo, era la misma cantaleta, vamos a decirlo así. Ujú. Linda, ¿qué fue lo primero más bien, qué tuvo que suceder? ¿Cuál fue ese punto de quiebre de esa dinámica para que tú tomaras la decisión de comenzar a sanar y comenzar a repararte? Creo que fue terminando, terminando la carrera y comenzando en mi primer trabajo, que yo decidí salirme de mi casa. Y me salí de mi casa y creo que fue la mejor determinación de mi vida. O sea, cuando yo ya me vi como más preparada o con más herramientas, a lo mejor, creo que fue cuando tomé esa decisión de ya no seguir. Y me salí de mi casa, me fui a rentar con mi hijo y bueno, a partir de ahí ya todo fue otra historia, ¿no? Ahora, un poco, yo me sentía culpable todo el tiempo, aún todavía, ¿no? Estando fuera de casa, o sea, me persiguió ese estigma, ya en mucho tiempo y pero fue cuando empecé a resignificar de alguna manera esa experiencia. Ujú. Eso, Linda, ¿qué herramientas, terapias, caminos encontró Linda para comenzar a resignificar esa parte? El psicodrama. El psicodrama, que es lo que utilizo para mi trabajo terapéutico, eso fue, ¿no? Porque en el servicio social, ¿no? Conocí el psicodrama a través de, pues, obviamente la institución, ¿no? Pero era como una, ¿cómo te diré, Janet? Yo estaba en psicología social, ajá, entonces era otra perspectiva. Y dentro de la institución, que es la UAM, ese taller era algo excepcional, porque el psicodrama es más enfocado a la psicoterapia, no con la psicología social, que es más de investigación, ¿no? Entonces, así encontrar ese taller para mí fue, de por sí ya venía yo encaminada, un poco rebelde, ¿no? Con ser psicoterapeuta, pero entré a psicología social, pero me dio todas las bases sociales justamente para comprender por qué llegamos al punto más crítico en nuestra vida interna. Este, y conocí el psicodrama y ahí lo empecé a trabajar con niños y con adultos, ¿no? Entonces de ahí yo dije, a esto me quiero dedicar. Esto es para mí y para la sociedad, porque atendíamos niños que estaban de primarias cercanas, de ahí de la unidad de Iztapalapa, y a los padres y adultos igual de la comunidad. Entonces también era una conexión con la comunidad, ¿no? En donde se les devolvía ese trabajo para los niños y para los adultos, ¿no? De tener pues sanación, ¿no? A partir del psicodrama, ¿no? Entonces, creo que ahí fue mi ápice de luz. Me costó trabajo construirlo y llegar a yo aplicarlo, tener mi consultorio, todo eso, pero ahí fue, Janet, donde lo retomé porque me sirvió. Obviamente nosotros teníamos nuestro propio trabajo terapéutico y además pues el que dábamos a la comunidad. Entonces en ese, imagínate, yo empecé a descubrir pues todos estos dolores, a hablar de estas experiencias, a dramatizarlas, a simbolizarlas y todo. Y bueno, fue ahí donde dije, de aquí soy.
Oye, Linda, ¿y tú dirías que fue lo que más te ayudó con este proceso o hubo algo que te ayudara más, aparte de empezar a, pues, a trabajar esta parte tuya con el psicodrama? No, yo creo que a partir de ahí fue lo que más me ayudó, ¿no? Porque como el psicodrama trabaja con las escenas, ¿no? Y nos lleva a la acción, como que ahí experimentamos qué se sentiría decir lo que no dije, qué se sentiría hablar lo que tengo que decirle a fulanito, fulanita, nos abrazamos, nos damos seguridad en los momentos más oscuros del alma, justamente, y lo hacemos, ¿no? O sea, en la práctica, ¿no? No es algo de que, si tienes que pensar en cómo resolver este problema, no, lo hacemos con las herramientas que tenemos en ese momento. Entonces, creo que es eso, ¿no? Fue lo fundamental. De ahí, pues yo siempre he tomado, pues, terapia, ¿no? También, a partir de dedicarme a la terapia también, siempre tengo mi acompañamiento terapéutico. O como decimos siempre, pues no nos pueden dejar solos porque ya agarramos un curso de no sé qué. Y entonces estoy tomando que un curso, una formación, ¿no? Pero siempre enfocado en su mayor parte a psicodrama. Ajá, pero luego también, pues ahora las medicinas, ancestrales, ¿no? Y el psicodrama, su cosmovisión está desde mejorar las relaciones sociales, o sea, no el individuo, sino cómo nos relacionamos con los demás individuos y con el mundo. Entonces, eso también me hace conectarme en que todo el trabajo es en grupo, ¿no? Porque el psicodrama viene de ahí, del trabajo grupal. Oye, Linda, cuando tú tomas la decisión de salirte de tu núcleo, de salirte de casa, por buscar pues sí, ese no más, ese cambio, eso distinto, ¿qué miedos o qué resistencias aparecieron en ti? Justamente las de no voy a poder, ¿no? O sea, no voy a poder cubrir la renta, ¿no? No voy a poder trabajar y cuidar a mi hijo y como esta autoexigencia de inmediato, ¿no? Y la resistencia más grande, pues fue justamente la de, bueno, pues igual ya me regreso a mi casa, ¿no? O sea, ¿no? Porque por ese miedo, ¿no? De no poder. Entonces creo que eso fue lo primero que apareció. ¿Hubo momentos en donde quisiste rendirte, que dijiste, no, creo que sí me regreso a mi casa? ¿Sí? ¿Sí te pasó por la Sí, cabeza? y lo hice. Sí regresé a mi casa. Ujú. O sea, ¿Cuánto tiempo? me rendí, ¿no? Pues mira, en realidad fue, yo calculo que unos 6 meses, porque yo ya estaba conociendo a una pareja que es mi esposa actualmente. Entonces, cuando digamos que yo me salgo, pues ya estaba yo conociendo. Entonces regresé a mi casa como 6 meses y después ya me fui a vivir con mi esposo actualmente, ¿no? Con mi pareja. Entonces ya, solamente regresé cuando tenía problemas, ¿verdad? Como todos que, mamá, ayúdame porque no la estoy pasando bien acá, ¿no? Pero ya de regresar a mi casa ya no, ya no. A Ok. partir de ahí Oye, ya no. Linda, Mm. ¿qué me dirías si te pregunto el día de hoy, la Linda con la que estoy hablando el día de hoy, qué cambió en ti después de todo este proceso terapéutico que llevaste contigo misma? Yo creo que lo primero que pasó, Janet, fue revalorizarme, ¿sí? Ponerme nuevamente en un lugar digno, porque no, ya lo he compartido, pero en un viaje que tuve con mi esposo, que fuimos a Oaxaca y comimos honguitos, eh, tuve la primera experiencia de no sentirme culpable. Dije, ¿por qué me he sentido culpable tantos años de ser mamá a los 15 años? ¿No? O sea, ¿qué es lo que me hace cargarme de todo eso? Y fue la primera vez que entendí, dije, no estuvo mal que fuera mamá a los 15 años, es que tenía que pasar. Era parte de mi vida, era como tenía que suceder las cosas, era
así tenían que pasar las cosas, ¿no? Como que todo es perfecto, como pasó, y yo no tengo por qué sentirme culpable ni avergonzada de haberlo sido, porque mi mamá fue madre adolescente también, se casó a los 15 años, justamente mi mamá. Mi abuela también creo que se la robó mi abuelo de Morelia y se la trajo a la Ciudad de México también como de 16, 17 años, ¿no? Entonces, como que sentí pues no ese respaldo, pero dije, a ellas también les ha pasado, ¿no? Entonces, puedo entender por qué me querían cuidar o proteger o que yo viviera, ¿no? Como siempre nos dicen, tienes que vivir tu vida, tal, para que no me sintiera como ellas, ¿no? Pero en realidad esto que me pasó, pues es porque yo venía a aprender esto, ¿no? Y fue la primera vez que le dije a mi hijo bienvenido, porque no te di la bienvenida por haber pasado todo esto que pasé, no me di el gusto, el placer de decirte, hijo, bienvenido, porque yo igual no lo deseaba, ¿no? Pero volvemos al punto, como que yo evadía, ¿no? Se evadía toda la situación. Entonces, fue la primera vez que yo le dije a mi hijo, bienvenido al mundo, te amo, ¿no? Ni tú ni yo tenemos por qué avergonzarnos de lo que somos, ni de lo que hacemos, porque nadie está en nuestros zapatos. Nadie. Ni mis hermanos que me juzgan tanto están en mis zapatos, ni viven lo que yo, ni pasan lo que yo, y no tienen con qué derecho decirme que yo estoy mal en algo. Eso fue, Janet, ¿no? También fue muy importante, pero si te fijas, ya fue hasta que yo me independizo, pues, de mamá, que yo empiezo a tener esa recuperación de mí misma, ¿no? Y esto para todas las personas que ya cada vez menos, pero aún así somos juzgadas por ser mamás jóvenes o muy adolescentes. Digo, no todas somos en las mismas circunstancias, pero lo primero que tendríamos que quitarnos es eso, la culpa de serlo en ese momento, ¿no? Porque después ya entendí que me hizo falta ese cuidado, procuración de mi mamá, ¿no? Porque es como que, bueno, pues tú no te cuidaste, ¿no? Tú, sí, pero yo era una niña, ¿no? No sé qué precauciones debió de haber tenido mi mamá o tomado mi mamá, porque si mi mamá sí me prevenía, no te juntes con gente más grande, ¿no? Mi hermano también, oye, no te juntes con esos cuatro que están más grandes, o sea, pues sí, ¿no? Pero ¿qué le hizo falta a mi mamá? ¿Cuidarme más? Pues no sé cómo, ¿no? A menos que estuviera ahí 24/7 conmigo, pero aún así no siento que haya sido como una negligencia, a eso me refiero, ¿no? Pero lo vas entendiendo, Janet. Entonces, lo primero que tenemos que quitarnos es esa culpa de lo que la sociedad nos dice que no se debe hacer en ese sentido de la crianza, de la maternidad, de cuando te suceden las cosas, ¿no? Ok. Linda, Ujú. ¿cómo, cómo le pondrías a la Linda Lora de hoy, 20, ¿qué? 23 de abril del 2026 versus la otra versión? Si la pudieras catalogar con tres palabras, ¿qué sería? ¿O cómo se siente el día de hoy? Valorada por mí misma, sería la Ujú. primera. Resiliente. Me falta una, pero es que hay varias que siento, ¿no? Pero es que es como armoniosa, ¿sabes? La palabra, como armonizada me siento, como conectada, como entiendo todo y no lo juzgo, algo así. Ujú. Ok, Ya no peleada con el mundo, ok, fluyendo. fluyendo, a eso voy. Ujú. Sí. Oye, Linda, ¿cómo fue este proceso que te llevó a ti el tomar la decisión de acompañar o impactar la vida de otras mujeres? Cuéntame. Bueno, primero que nada fue por entender esta parte de la historia de mi mamá, de mi abuela, ¿no? Pues, sus situaciones con sus parejas, mi propia experiencia también con parejas narcisistas, ¿no? Y de ahí conectar con una mujer que me invitó a un programa de radio
¿no? Y que ella tenía ese ímpetu también de ayudar a más mujeres, conectar con más mujeres. Y entonces dije, claro, sí, lo hacemos, ¿no? Y empezamos a generar conocimiento, digamos, ¿no? Información para las mujeres y después dijimos, queremos más. O sea, queremos que entiendan, que capten, sacar a todas las mujeres del mundo que están bajo esta situación tormentosa y tal. Y creo que ahí, eso fue lo inició, ¿no? Primero, mis experiencias, las de mis mujeres, de mi linaje, como decimos, y después, pues, esa conexión que hay de repente, ¿no? Esa sincronía con otras personas que intentan lo mismo, ¿no? Que están en el mismo camino. Y también por eso ahí, aunque lo quisimos hacer nosotras dos solas, ahora entiendo que necesitamos más manada, ¿no? Más mujeres que están en ese camino. Y también sabes que, Janine, importante, que estén mujeres como en ese mood también ya de querer sanarse de alguna manera, porque todavía hay en nosotras una resistencia muy fuerte y una educación social muy fuerte y un montón de creencias que todavía nos atraviesan y que no nos dejan dar ese pasito, ¿no? Como ese techo de cristal que decimos muchas veces en ese momento también, ¿no? Pero yo sigo en mi camino también, o sea, como pueda, a donde llegue, yo siempre decía, con una persona en la que pueda yo dejar eso, ya me voy feliz de este mundo, ¿no? No necesito millones ni una persona en la que pueda hacer, además de mí, claro, que pueda yo ayudar en ese camino, estoy contenta. Ujú. Qué hermoso, Linda. ¿Y qué compartes el día de hoy desde tu experiencia? Comparto físicamente como mis propios, más bien personalmente, mi propio sentir y visión, ¿no? Del mundo, del para qué hacemos esto y otras cosas, mi trabajo, la terapia, ¿no? El psicodrama sobre todo. Pero ahora me he canalizado más con otras, puestas como la energía, ¿no? La espiritualidad, porque creo que eso también es importante, ¿no? Y entender también esa conexión que tenemos todos como el micelio de los honguitos, ¿no? Bueno, pues así estamos todos conectados y entendiendo que el otro, por mucho que me moleste, soy yo mismo, yo misma, y que no voy a sanar hacia afuera, sino que lo voy a sanar hacia adentro. Ajá, y con ello se resuelve el otro también, ¿no? Entonces, como que me gusta mucho compartir esa posición en donde el otro no es un ajeno, no es un alguien tal por cual que me arruina la vida, ¿no? Sino soy yo. Ajá, el otro también soy yo, porque estoy conectada con esa persona, ¿sí? Y yo qué tengo que entender, porque siempre queremos hacer entender al otro o a la otra, pero yo que tengo que entender de que ellos no entienden, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que comparto. Y bueno, pues en la terapia, como te digo, trabajo el psicodrama, ¿no? Pero también siempre me adapto con algunas otras estrategias que son también útiles, ¿no? Como algunas tomo del enfoque de cognitivo-conductual, algunas muy poquitas, la verdad, no he profundizado tanto en ese enfoque. Y bueno, estoy más con el humanista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es de donde viene el psicodrama y el psicoanálisis me gusta muchísimo. Entonces trato de hacer una integración de estas herramientas a la hora de mi trabajo terapéutico. Ujú. Súper bien. Oye, Linda, si el día de hoy estuviera viéndonos alguna mujer que pasó o que está viviendo eso que tú viviste, ¿qué le dirías? ¿Qué te gustaría que escuchara? Me gustaría que escuchara que no le debe nada a nadie, no le debe nada a su padre, a su madre, ¿no? Que su trabajo no es venir a satisfacer los ideales de estas personas que nos cuidan y nos crían solamente, ¿no? Sino que también tienen los propios y son muy importantes para seguir adelante y para continuar su vida. Y como no tenemos deudas, pues entonces le damos un significado diferente a lo que estemos o no viviendo actualmente. Ujú. Qué lindo.
Muchas gracias, Linda. Gracias. Para las mujeres que el día de hoy resonaron contigo, ahora sí dinos qué haces, a quién ayudas, cómo pueden encontrarte en redes sociales. Sí. Bueno, en todas mis redes sociales estoy como Psic Linda Lora, PSIC Linda Lora. Y trabajo en terapia a parejas, niños, pero como de 9, 10 años en adelante. Trabajo con adolescentes también. Con grupos hago algunos talleres, ¿no? Ahorita estoy haciendo uno para adolescentes, también para adultos, ¿no? Que quieren sanar heridas de la infancia, bueno, aprender a sanarlas. He dado talleres en derechos sexuales y reproductivos para mujeres también. Me especializo más en este enfoque de parejas narcisistas, víctimas de abuso narcisista, porque es algo que está muy latente en nuestra sociedad, ¿no? Se dice que el 60% de personas con las que nos vamos a encontrar en la vida son narcisistas. Entonces, vamos a decirle, es un mal de la sociedad que se ha agudizado con toda la globalización y toda la individualización que se hace al respecto, pero que al estar a veces tan cerca de nosotros, pues ya lo normalizamos demasiado. Entonces, tenemos que rescatarnos en ese sentido a nosotras mismas y encontrar esa revalorización como mujeres, que es lo más importante, ¿no? Entonces, actualmente también en este espacio de Mujeres en Transformación, donde estamos construyendo un espacio maravilloso para esas mujeres que se quieren también sanar, regenerar en todos los sentidos espirituales, psicológicos, emocionales, físicos, energéticos, porque tenemos unas maravillosas terapeutas energéticas que ya quiero yo todas las terapias del mundo con ellas, ¿no? Entonces me siento muy contenta en este proyecto de mujeres, porque te digo, es darme cuenta de eso, ¿no? Que no era sola, no éramos dos, tenemos que hacerlo en grupo, en manada, ¿no? En tribu, como decimos, ¿no? Entonces, creo que encontré así un lugar para volver a conectar con esa parte femenina, ¿no? De la cual me sentía yo muy atacada, ¿no? Por esta historia que tuve con mi mamá, que ahora es como reconectar nuevamente con esa esencia femenina y que no nos va a hacer ningún daño, al contrario, podemos confiar sin ser juzgadas. Así es, efectivamente, Linda. Bueno, pues muchísimas gracias. Y por otro lado, me encantaría decirles a todas las mujeres que se encuentran viendo este episodio, si este episodio resonó contigo o si algo de esta historia tocó tu corazón, recuerda que tu proceso también importa, que tu sanación también es posible, que si tú sientes que este mensaje puede acompañarte a ti o a alguna otra mujer, compártelo por favor con ella. Ayúdanos a expandir esas historias que sanan. Y si, bueno, si aún no lo has hecho, te invitamos a que sigas este canal, que lo apoyes, que actives la campanita para que no te pierdas ningún episodio de Mujeres en Transformación. Gracias por estar aquí, gracias por permitirte sentir. Mil gracias, Linda. Te mando un abrazo y pues nos vemos pronto. Abrazo. Gracias, Linda. Bye bye. Hubo un momento en que dejé de sentirme yo, donde todo pesaba y no sabía cómo seguir. Me miraba al espejo y no sabía quién veía ahí. Sonreía hacia afuera, pero por dentro me estaba rompiendo. Vivía en automático, apagándome poco a poco en silencio. Y en medio de todo ese vacío, una voz suave dentro de mí susurró: no estás perdida, solo te estás buscando otra vez. Soy mujer en transformación, aunque duela el corazón. Cada herida que atravieso me
está acercando a quien soy. Hoy no tengo todas las respuestas, pero ya no me quiero esconder, porque incluso en la oscuridad también puedo renacer. Me cansé de guardar mi historia, de callar lo que me hizo doler, de fingir que todo estaba bien cuando necesitaba volver a mí. Y entendí que en cada herida había algo que sanar, pero también una fuerza que algún día iba a compartir. Y comprendí que mi historia no era solo para mí. Soy mujer en transformación, reconstruyéndome desde el dolor. Cada paso que doy consciente me devuelve mi valor. Hoy me abrazo sin condiciones, aunque aún esté en proceso, porque sanar no es ser perfecta, es volver a mí en cada momento. Si hoy te sientes perdida, si no sabes cómo salir, quédate, respira. Hay una parte de ti que sigue ahí. Si algún día logras volver, no guardes tu historia en silencio, porque lo que a ti te transformó puede ser luz para otro corazón. Somos mujeres en transformación, sanando juntas desde el amor. Y cuando una se atreve a hablar, otras comienzan a